conocido hasta ahora el rostro de Camila Polizzi al salir de la fiscalía, en donde declaró y señaló esta amenaza. Pero el día de ayer se conoce el audio de aquella reunión que pensábamos era secreta, a puertas cerradas, y en donde solamente se podía saber la verdad a través de las dos versiones contrapuestas. El día de ayer se dio a conocer el audio, el contenido de esta conversación, que evidentemente ha generado un cambio en la dinámica de cómo se va a enfrentar aquello. Ya para el día lunes, Eduardo Vivanco ha anunciado una conferencia de prensa en la región del Biobío, en donde claramente en esa conversación que se dio a conocer, que fue grabada aparentemente con un teléfono celular, se ratifica todo lo que está emanado en esta denuncia que presentó la ex candidata alcalde y a diputada de la región del Biobío, en donde se habla de amenazas, se habla de... Bueno, escuchemos el audio para que quedemos más claros con respecto a lo que ahí se conversó. Y estamos hablando de 50.000 millones. ¿Cuánto te cobra un colombiano? Pero estos son 250 millones. Claro, 50.000 millones es lo que se les destapa. ¿No son raros 250 que te pasaron a ti? No. ¿Y cuánto cuesta un colombiano? No. Están pidiendo, bueno, la última noticia que vi es que se acelere el tema de requisar aparato electrónico, información, etc. Esos temas técnicos yo no entiendo, pero si te dicen que tienes que hacerlo rápido tienes que tener un abogado y rápido hacer toda la que tengáis que hacer, y ojalá llegar a tal punto de la entrega que ya sea irrelevante, y te lo voy a decir en los mejores términos, de que te elimine. Ya. O sea que ya, entre viva y muerta... Entre viva y muerta, ¿cuánto sale un sicario? Conversaciones que efectivamente, como bien nos decía Simón, creíamos que iba a ser una versión contra la otra. Existía un audio. Camila Polizzi, al parecer, esta conversación la habría grabado con su celular, o al menos se tienen los registros de que así existió. Estamos con Francisco Leturia, presidente del Consejo de la Transparencia. Francisco, muchas gracias por acompañarnos en un tema tan relevante, ¿cierto?, para hablar de la transparencia. Primero, ¿qué te parece el audio que acabamos de escuchar? Mira, yo la primera vez que lo escuché se me apretó la guata. Dije, yo no estoy preparado para ver esto en la vida real. Después lo volví a escuchar y dije, no sé si es una advertencia. Claro. Pero primero dije, ¿quién grabó? Esto es raro que alguien grabe. Yo no grabo las conversaciones. O sea, ya hay algo raro en alguien que entra a una reunión grabando. Es delito. Probablemente muchas veces puede serlo. Y después dije, esto tengo dudas si es una amenaza o es una advertencia. Pero en todo caso, pasamos de nivel. Sí. Cualquiera de los dos escenarios brutal. O sea, nosotros estamos acostumbrados, sabemos que en Chile usamos la expresión el gato de campo, el que se queda con la caja chica, el chanchullo, el sobreprecio. Eso sabemos que existe, que existió hace mucho tiempo, pero aquí estamos pasando a un nivel de gente que te puede cortar los frenos del auto. Claro. O por lo menos que te hace pensar, que te mete la paranoia de que te pueden cortar los frenos del auto. O sea, piensa yo, el Consejo para la Transparencia estamos todos los días peleándonos con gente mala, tramposa. Y yo digo, bueno, y mis hijos van a pensar que al papá le pueden... Yo no ando en auto, pero bueno, no sé, claro. Te pueden... ¿Qué cosas o sea, ¿en qué país vivimos? O sea, esto es como lo que uno veía cuando veía El Patrón del Mal, la serie de la vida de Pablo Escobar, donde finalmente se iba permeando con amenaza y pasamos de una cosa a un carro bomba. No digo que eso vaya a ocurrir acá en nuestro país, pero cuando ya metemos a un sicariato en una conversación entre autoridades o miembros de una fundación, estamos hablando de otro, porque no estamos hablando del AMPA, no estamos hablando del mundo narco, donde eso es algo común. Terrible, pero que me ha sentido realidad. ¿Cuánto cuesta incendiar? ¿Cuánto cuesta secuestrar a alguien? ¿Cuánto cuesta asesinar? No son cosas difíciles de hacer. En Chile teníamos o tenemos todavía, se está corriendo un poco la frontera, muy rápido, pero tenemos ese tabú de que hay ciertas cosas que no se hacen. Pero efectivamente... O no se hacían, más bien, claro. O no se hacían. Efectivamente, contratar a alguien para que haga clic. Mencionábamos ayer... Terrible. O sea, mira, voy a suplicar, voy a elevar mis oraciones para que esto sea una pesadilla, que sea una obra de teatro, una mentira. Ojalá. Yo creo que me voy a equivocar, pero es la única forma de vivir tranquilo, porque si de verdad hay en Chile gente que está pensando, el solo hecho de que ya hay cosas que uno no piensa nunca. Que lo tengan como en el menú. Yo he tenido problemas con mucha gente y le digo, sabes que no te saludo más, eres un tal por cual, pero nunca pienso contratar a alguien. Sí, claro. O sea, y la gente más mala tampoco. Respondiendo un poco a lo que decías tú de por qué alguien entra grabando una conversación. Ayer leíamos la declaración de Camila Polizzi, declaración que apareció en el diario Las Últimas Noticias,
donde ella decía que en medio de la conversación, porque la polémica ayer era si ella había motivado esa reunión con 2 personas, entre ellos Polanco, o si habían sido al revés. Y en algún minuto él se defiende, dice, no, yo jamás hablé de sicariato ni de amenazas. Bueno, ahora apareció el audio y desacredita la versión de Polanco. Y ella dice que en algún momento, lo dice en la declaración, que en algún minuto recibe un WhatsApp y empieza a ver la manera de grabar la conversación de alguna manera para protegerse de esto que ella sentía que era una encerrona. Sea como sea, lo que ayer decíamos que era tu palabra contra la mía, hoy día se desacredita considerando que hay un audio. Dicho todo esto, Francisco, porque el caso de Camila Polisi es uno entre tantos más que se han venido destapando en las últimas semanas, en lo que hemos llamado casos fundaciones, de manera más amplia. Este es el caso lencería, le pusieron por los gastos que involucraba, pero caso fundaciones. Y hemos quizás muchos descubierto que había una nueva forma, y digo, habría potencial de defraudar al fisco a través, esta vez, de fundaciones. Ya no solamente los municipios, a través de las corporaciones municipales, que también se está investigando, sino que también a través de fundaciones. ¿Qué tan fácil es en Chile crear una fundación para ir en la parada, como se dice? Muy fácil. Muy fácil. Y no solo eso, es demasiado fácil, y eso es un problema, es el problema de fondo. Es demasiado fácil que alguien, casi sin ningún control, le diga 500 millones, 100 millones, 20... Eso es lo dramático. Pueden ser fundaciones, pueden ser empresas, pueden ser productoras, pueden ser personas naturales, puede ser cualquier mecanismo. Si el instrumento da un poco lo mismo. El tema es que hay alguien que le va a pasar a una moto, a un auto, un helicóptero, una camioneta, lo que sea. Tiene la capacidad de darle plata a una institución privada, ojo con eso, porque es privada, y una vez que tú le haces el aporte, la subvención, la transferencia, lo que sea, esa plata es privada. Ahí entonces te invito a viajar por el mundo en primera clase, te pago un sueldo de 50 millones de pesos al mes. Soy privado. Los privados hacen lo que quieren con su plata. Claro, y es verdad, los privados hacen lo que quieren con su plata, pero aquí están haciendo trampa, porque en realidad son instituciones, empresas, fundaciones que están cumpliendo una función pública, están ayudando, están haciendo un trabajo que corresponde al Estado. Está muy bien, en todas partes del mundo se subcontrata, porque no todos somos capaces, claro, no da capacidades técnicas, cosas específicas, pero uno tiene que contratar a alguien que sepa hacer la pega. ¿No es raro que subcontraten a una fundación para que enseñe a hacer cosas que hacen los municipios? Todo raro, además cosas, perdona. No, voy a hacer un juicio de valor, pero enseñar a cuidar los bancos de las plazas. Bueno, era lo que me hablábamos ayer. Es ridículo con todas las necesidades que tiene nuestro país. No somos un país desarrollado para necesitar eso. Llega a dar rabia porque dice, ¿sabes qué? Por último, háganla bien. A ver, un poco más de respeto por la gente. Pongámosle banco a las plazas primero. Pongámosle banco a las plazas primero. Francisco habla de lo burdo, de lo acostumbrados que estaban, de lo fácil que es crear fundaciones y lo fácil no rendirlo. Te quiero ir a preguntar una cosa inmediatamente de eso, pero vamos con nuestra periodista David Yáñez de la red Bio Bio y estas últimas noticias que han salido a propósito del caso Lencería. David, buenos días. Hola, muy buenos días. Nos encontramos precisamente acá en pleno centro de Concepción, donde aparece una de las direcciones en donde vive Camila Polisi. No hemos tenido ni hemos visto ni señales de que esté siendo ocupado este domicilio desde el día de ayer, pero efectivamente este es uno de los registros. Pero sí, durante la mañana vimos un patrullaje policial, una cosa que no ocurre normalmente. Se estacionaron justo frente al domicilio. Nos acercamos para consultar si esto era algún tipo de resguardo o algo por el estilo. No tuvimos respuesta en estricto rigor de parte de Carabineros. Se fueron de este lugar, ya no está este resguardo. También hicimos la consulta al Ministerio Público a través de su departamento de comunicaciones y la respuesta fue, lo desconozco, en términos prácticos. Esa fue la respuesta que nos dieron. David, estamos efectivamente sorprendidos con esta situación del registro de audio. Exactamente, porque la gran novedad aquí, lo que de alguna manera desestima tu palabra contra la mía, es que apareció un registro de audio donde hay una constatación, donde sale el tema de las amenazas o de las advertencias. Habrá que ver cómo se toma. Se menciona el sicariato, cuánto cuesta un colombiano, además, lo ofensivo que resulta racista, absolutamente, que no quede al margen de la conversación. ¿Cómo tú estuviste previamente con Polanco? ¿Has estado en estos días? Él ha dicho que va a hacer una declaración. ¿Cómo se ha tomado? Porque finalmente desacreditaron su versión. De alguna forma, a ver, yo efectivamente he tenido comunicación con él, me llegó parte de su
de la última información que entregó, que fue una información oficial que ha sido repetida por otros medios, que tiene que ver con que el próximo lunes se va a referir en extenso. Y dentro de esa misma información hablaba que él ratificaba lo que él había dicho. Y apuntar desde ese punto de vista que en el registro de audio que se ha conocido a través de un medio de comunicación local electrónico, aparecen 3 personas. Camila Policy hablando, por un lado, que se aceleren los procesos. Aparece también Vivanco, que es la parte final donde hace un discurso bastante largo, donde habla de que debería contratar un abogado, que es precisamente lo que había dicho que él había señalado durante esta reunión. Hace también una alusión en la parte final de que entregue todos los antecedentes, que entregue todo lo que tenga, cosa que al final, y ahí como que se escucha algo extraño esta grabación, y dice que valga lo mismo si está vivo o no está viva. Y hay una tercera persona que hace la alusión, bastante racista por lo demás, a cuánto vale un colombiano, y lo repite varias veces. David, vamos a contextualizar un poco, hace aproximadamente unos... ¿Sí? Escuchemos. Es que aprovechemos de escucharlo nuevamente y después que nos aclares a la vuelta de escuchar este audio, porque tú dices entonces habría una tercera persona, el ex Seremi habría hablado contigo y te habría dicho que no es él el que dijo eso, para que lo aclares, pero escuchemos de nuevo el audio para que nos quede claro. Y estamos hablando de 50.000 millones. ¿Cuánto te cobra un colombiano? Pero estos son 250 millones. Claro, 50.000 millones es lo que se les destapa. ¿No son datos 250 que te pasaron a ti? No. ¿Y cuánto cuesta un colombiano? No. Están pidiendo, bueno, la última noticia que vi es que se acelere el tema de requisar aparato electrónico, información, etc. Esos temas técnicos yo no entiendo, pero si te dicen que tienes que hacerlo rápido tienes que tener un abogado y rápido hacer toda la que tengáis que hacer, y ojalá llegar a tal punto de la entrega que ya sea irrelevante, y te lo voy a decir en los mejores términos, de que te elimine. Ya. O sea que ya, entre viva y muerta... Ya que te eliminen entre viva y muerta, ¿cuánto cuesta un colombiano? David, para que tú nos aclares esto, porque tú dijiste, yo hablé con él después de esto, efectivamente es su voz, tú que has conversado con él, ¿lo identificas y qué es lo que te dijo a ti? A ver, todos los que hemos hablado con él en pautas de prensa, no es que haya hablado recientemente con él, sino que en pautas de prensa reconocemos la voz. La voz de él es la última que se escucha. La primera que se escucha, que es la que habla ¿Entre de un viva y muerta? es una voz un poco más grave, no sé si se fijan bien. Claro. La que habla de entre viva y muerta, él efectivamente es él. Es toda la parte que hace la recomendación del abogado, que entregue todos los antecedentes, que te lo voy a decir claramente, entrega todo y que entre viva y muerta valga lo mismo porque ya están todos los antecedentes puestos. Esa es la voz de Eduardo Vivanco, hoy día suspendido del Partido Radical. No creo que sea una de sus principales preocupaciones en este momento si esté o no suspendido. La otra voz pertenece a una tercera persona, incluso algunos hasta han logrado identificarla, hablan de otro dirigente radical que habría participado precisamente en esa misma reunión. Y obviamente la voz femenina es de Policy. Lo que sería, de acuerdo a la declaración que entregó Camila Policy, era Eric Díaz, militante del Partido Radical, de profesión abogado y exfuncionario municipal de Concepción, quien concerta esta reunión en la calle Freire 1066, oficina del 6º piso, y que luego el propio Eric le anuncia que va a venir otra persona y ahí aparece Eduardo Vivanco, en ese entonces Seremi de Gobierno. El propio Eric abre y se da esta conversación donde aparecen las palabras de sicariato, lo de cuánto cuesta un colombiano, o estas que yo insisto también con Francisco, no sé si es una amenaza, en el fondo es como cuidado cabrita con lo que está, o una advertencia. Perdón, película El Padrino que parezca un accidente. Yo no sé qué opinas tú, Francisco. De todas maneras estamos hablando de que ellos perciben de que hay gente muy mala dando vuelta. Ya sea que se lo diga porque lo sé y porque yo te lo voy a mandar, una amenaza, o porque sé que en el ambiente, entre la gente que nos movemos, entre la gente que está metida en esto, hay gente tan mala que te pueden mandar. Oye, y qué terrible esto que digan un colombiano. Sí, imagínate, la gente se sube a un Uber o va a comprar y te atiende, y es gente extraordinaria. La mayoría de los colombianos que yo conozco es gente extraordinaria, que los traten de esta manera y que se cree un sesgo. Me parece. Oye, en el fondo, pero además lo que estás diciendo es, mira,
tú y yo sabemos lo que Sabemos estamos. cómo es la cosa. Tiran una cosa cantidad de lucas al principio, no Claro. los 250 millones, de modo tal que hagas todo esto tan rápido que sea irrelevante tu participación. O sea, Como diciéndole, tú sabés lo que te puede pasar, Claro, tú es sabés como, las reglas del juego. te metiste Yo no en vivo esto. en esas reglas del juego. Oye, Eso, pero además- que nos cambiamos de país, parece. Pero además, no es que estemos entre bandas rivales y en un Ah, caso de ¿no narcotráfico nos que parece estamos que diluciando sí? los audios. Estamos hablando de una persona que hasta hace poquitos días era una autoridad de gobierno. Un seremi. Un seremi. No es cualquier persona. Esto, perdón, pero yo no tengo recuerdo del retorno de la democracia haber escuchado este lenguaje alguna vez en nuestro país de autoridades de gobierno. ¿De qué estamos Oye, hablando? además, esto si ha pasado una vez, no me extraña que haya pasado muchas otras veces. O sea, que este tipo de Claro. conversaciones se Y no mantengan teníamos habitualmente. conocimiento. Y no teníamos conocimiento que aquí las formas de negociar es, mira, tú sabes lo que te puede pasar. Te pueden cortar los frenos del auto, te pueden mandar a un sicario, para decirlo correctamente. Es tremendo enterarse de que estas son las reglas con las que se está, con las que en Chile se está persuadiendo a la gente de que haga una cosa u otra. Hace A mí poco- nunca me ha pasado, nunca he sabido de nada, ni siquiera parecido a esto. Y aquí se trata como si fuera algo muy normal. Hace poco, Parece cuando horrible. fue este asunto del robo de los computadores del Ministerio de Desarrollo Social, que se tiene que investigar, bueno, apareció la caja fuerte, habrá que ver Sin qué nada. tenía. ¿Quién mató a Marilyn Monroe? Sí, claro. Resulta que las personas que hacen eso están en la cárcel y desde la cárcel dirigen esto. Uno que atraparon dice que el diablo, que no sé qué. Es todo una sopa muy enredada. Muy y en ese enredada. momento decía, pero ¿cómo gente del mundo de política se podría mezclar con gente del mundo de la AMPA, de la delincuencia? Bueno, hemos visto que, no digo Todo que el sea lo rato. mismo, pero claramente hay Ya un pasó. cruce peligroso, tremendamente peligroso. Y lo que es peor, que a mí me da la sensación que nos escandalizamos con esto otro, aparece una nueva denuncia, vamos viendo la cantidad, ayer hablaba la Fiscalía de la cantidad de fundaciones que están siendo investigadas y la cantidad de lucas involucradas, pero todavía no escucho a nadie que diga, mira, esto se corrige de esta manera. Yo sé que ustedes han hecho una serie de propuestas, pero me da la sensación que mientras no le pongamos el cascabel al gato, esto va a seguir siendo pan de cada día. Bravo, muy bien. Qué gusto escucharlo así, qué bueno estar aquí en este lugar, porque eso es lo que hay que hacer realmente. Las cosas que ya pasaron hay que castigarlas, hay que investigarlas, pero lo más importante es que no vuelvan a pasar. Para que no vuelvan a haber conversaciones donde una persona le dice a la otra que tenga cuidado, que le van a cortar los frenos del auto, que le van a mandar un sicario. Y aquí hay que aceptar la realidad como es. La mayoría de los casos de corrupción en el mundo se detienen o se descubren por investigaciones periodísticas Sí. o por alguien que sabía y que pudo contar. que se O bajó. alguien que se picó porque no le Exacto, repartieron un la torta y examante, sopló. Exactamente, ha pasado en Chile, pasa siempre. En cualquier banda hay alguien que se siente traicionado y a su vez va y traiciona a los criminales, que es una cosa positiva. Lo que hay que favorecer es eso. La transparencia no existe porque sea bonita la transparencia, es para que todo el mundo, o sea, en vez de 40 auditores de un ente fiscalizador o lo que sea, para que todos los funcionarios, todos los vecinos, todos los chilenos y chilenas estén mirando y puedan decir, mira, te pillé, gastaste tanto en tal cosa, gastaste tanto, te denuncio. Sin vigilancia ciudadana, la democracia no funciona. Absolutamente. Y la corrupción, O es una democracia débil. Pero es que eso Totalmente. mismo, ya, Francisco, ¿cuál es la dificultad y aquí por qué no se hace de parte de todas las autoridades, que a mí me parece tremendamente curioso? Porque lo lógico, ¿qué es lo que sería? Como por ejemplo, toda la gente del servicio público tiene que saber o existe la posibilidad de que tú veas los sueldos. ¿Por qué aquí no se pone para cualquier entrega de plata pública, listado? Usted se puede meter, fundación tanto, cuánta plata se le dio, quiénes son los que presiden esa fundación, currículum de cada persona, para que usted haga el link si la persona que le dio la plata o que trabajaba en tal parte del aparato público era amigo, era el exsecretario, era pariente. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la dificultad de hacer una transparencia? No fue esa fundación a licitación porque no hace licitación. ¿Por qué no fue? Bueno, en rojo no hizo licitación. Pero que haya un protocolo que a mí me parece súper fácil de hacer y no entiendo por tal qué no cual. se hace. Bueno, es obvio que debería ser así. ¿Te parece que es obvio que eso razonable. es sentido común? Mira, no pensemos, vamos a dedicar demasiado tiempo a pensar por qué no fue así. Podemos hacerlo, pero hagámoslo ahora. O sea, si no los empezamos Claro. a hacer ahora,
y cortamos, ponemos un dique, una muralla china, si sabes que el pasado fue el pasado y ahora esto nunca más va a suceder. Porque lo que tú dices es sentido común, es una listita de decir, ¿sabe qué? Muéstreme cuánta plata recibió, en qué la gastó, quiénes son sus directores. Es fácil, es obvio. Es súper obvio. Es obvio. Entonces, yo creo que esta va a ser una especie de prueba de fuego de la política, porque se van a proponer estas propuestas y vamos a ver quienes las aprueban sin condiciones, dicen obvio, como lo estamos haciendo nosotros. Ese es el mandato ciudadano. Si uno ve las encuestas, el 90% de la gente dice obvio, corrijamos, esto tiene que ser de otra manera. O gente que va a decir pensemos lo mejor, estiremos el chicle, porque aquí hay un problema y hay que reconocerlo en este país. Hay mucha gente que se aprovecha, que se ha aprovechado y que se quiere seguir aprovechando de esto. Ese dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores, han habido muchos pescadores acá. Claro. El sistema político, a nivel municipal, a nivel regional, a nivel de empresas del Estado, todavía no nos hemos metido en eso, a pesar de que NAMI ha dado unas sorpresas y unos titulares de números bastante escalofriantes. Bueno, ya llegará el momento. Hay mucha gente que le está pegando a la piñata, que por supuesto cuando va a una entrevista y dice esto es indignante, esto tenemos que detenerlo, pero en el momento en los que hubo, el proyecto de ley no avanza. Transparencia 2.0, que incluye todas las cosas que tú decías, hace 5 o 6 años detenido. Hay muchos intereses en esto, hay muchos llamados por teléfono, hay mucha gente... Mira, imagínate, si te ofrecen mandar en Colombia dicen te voy a mandar la moto, porque iban con el motoquero atrás con la metralleta. Que disparaba. Bueno, yo creo que si en esta crisis, con todo lo que está pasando, no hacemos lo obvio que hay que hacer. Y porque ¿sabes lo que me pasa a mí? O sea, esto es mucha plata la de las fundaciones, pero ni se acerca a lo que pueden ser otras empresas públicas. O sea, no quiero pensar Codelco, los proveedores, los municipios. Sobre todo cuando hay un debate de la creación de empresas grandes, públicas. pero muy chicas para otras que pueden haber. Entonces aquí uno dice, ¿en qué minuto también las fundaciones? O sea, y no quiero meterlo todo en un mismo saco porque está lleno de fundaciones que hacen una labor fundamental para nuestro país. Pero ¿en qué minuto se transformaron en esto? Pero que yo creo que no son las fundaciones, es la gente que utiliza una estructura legal como la de una fundación para defraudar, porque se crean para defraudar. Pero es que Antes de eso, porque yo puedo crear una institución para defraudar, pero si no pillo que siempre existe un corrompido y un corrompedor. Aquí hay alguien en el Estado que anda buscando empresas, fundaciones, corporaciones, proveedores, lo que sea, contratistas, productoras, los va a encontrar. Si al que hay que amarrarlo es al que está en el Estado. Claro, el que administra la plata de todos los chilenos. El que firma el cheque, si aquí la culpa es del que firma el cheque. El otro, por supuesto, siempre vamos a encontrar a alguien que reciba el cheque. Claro. Pero el que firma el cheque, a ese hay que amarrarlo y a ese hay que ponerle límite. Y desgraciadamente, o no desgraciadamente, hay que aceptar la realidad como es. A lo que más le tiene miedo la gente, sobre todo las autoridades, los políticos, es al escarnio público. Entonces lo que hay que favorecer es el control ciudadano, la prensa libre, las denuncias anónimas, la transparencia, porque lo único que tiene la corrupción es el escarnio público, la vigilancia ciudadana. Para ustedes como Consejo para la Transparencia, a mí me llama mucho la atención que dentro del aparato público, más allá de a quién se le entreguen las lucas, sea alguien capaz de postular a fondos del gobierno regional o el fondo que sea, que es plata que se arma con los impuestos suyos, míos, de todos nosotros, la misma plata que no hay para atenciones de salud, está en un fondo ahí para pintar bancas. ¿Cómo a alguien le parece que es positivo crear un plan para pintar bancas? Y lo pongo solo como un ejemplo porque así como ese hay otros varios ítems que son bastante ridículos. Y alguien dice, sí, no, y es prioritario. De hecho, hoy día viene aquí el documento que le dio urgencia al pago de 250 millones, el certificado de pertinencia y priorización. Es decir, es prioritario. Portada Lun, ahí está, es urgente. Y esto estamos hablando de ese plan para pintar plaza. Era urgente pintar plaza, enseñarle a la gente a pintar plaza, a cuidar bancos de verdad. Entonces, hay un tema ahí también de criterios que deben estar, yo creo, más regulados. Pero quiero volver a una cosa que es demasiado importante. Aquí, que tú puedas hacer esto, decir, portada de las últimas noticias, matinal más importante de Chile, decir, mira, sabemos el documento, claro,
ya esto sirve mucho, porque la próxima vez que alguien tenga que firmar una cosa de esta y sepa que puede aparecer en la portada, que ya no es oscuro y secreto, ya se lo va a pensar 2 veces. Va a decir, oye, mira, la última vez que alguien hizo esto, salió en la portada, las últimas noticias, salió en un matinal. Bueno, o sea, yo creo que eso es el principio de la solución, porque hay que ser muy pavo y muy responsable para hacer una cosa así, debiendo saber que estos son documentos públicos y que tienen que poder conseguirse por transparencia para estar dispuesto a hacerlo. O sea, yo creo que hay una cosa aquí de cortoplacismo, de torpeza. No se me ocurre una autoridad que pueda firmar un documento así, como tú dices, mandar 250 millones para pintar bancos de plaza, sabiendo que en 2 semanas más puede ser portada las últimas noticias e igualmente lo haga. Acá hay un tema de brújula también. Pero bueno, para eso sirve el control ciudadano. Esperamos que los próximos sean un poco más... Y también porque y ahí también David Yáñez nos puede aportar más información, pero es curioso cuando estamos hablando de que hay una amenaza de muerte, amenaza de sicariato. ¿Cuál es la advertencia ahí? ¿Por qué? ¿Por qué tanto susto? ¿Tanto susto a qué? Bueno, ¿qué es lo que ella puede decir? ¿Qué es lo que se oculta detrás? Porque para que tú estés dispuesto a hacer una amenaza así a Camila Polisi, ¿qué información nos falta también? Hay una parte que yo no sé a qué se refiere en el audio, que habla de 50.000 millones. Sí, lo menciona. Dice, estos son 50.000 millones. Yo no sé probablemente escribir esa cifra. Es una cifra que no sé a qué puede corresponder, a qué se está refiriendo. Y porque bueno, la verdad, lo que se habla hasta ahora oficialmente son 15.000 millones. Sí. Que es como lo que se investiga por la fundación. Entonces aquí esto es que, porque cuando escucho este audio ayer, uno dice, ¿qué sentido tiene que un ex seremi, o sea, hay una tercera persona, pero también habla de amenaza de alguna manera y es cómplice de la conversación que está ahí pasando? ¿Qué están ocultando? ¿Por qué puede valer la pena eliminar a alguien? Claro. ¿Por qué alguien puede valer más muerto que vivo? ¿Qué secretos puede tener? No, es una teleserie horrorosa. Además, como hay una parte muy importante que no sabemos. El lunes va a hablar el Vivanco. Oye, eso es como decir, ya es Netflix, pero de terror. Esto es una entrega por capítulo. Yo lo encuentro, y estoy hablando aquí como ciudadano, lo encuentro horrible, lo encuentro horroroso. Todo lo que uno se puede imaginar a la pregunta que tú haces me genera paranoia, me intranquiliza mucho. Mire, le invito a que veamos, solo para seguirle amargando el pepino, le invito a que veamos un mapa con las investigaciones que se están desarrollando en este minuto. En Arica, la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones investigaba. En Antofagasta, Democracia Viva, Urbanismo Social, Procultura, Cultura Tomarte, Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra. También en Copiapó, seguimos avanzando, esto estamos como Iván Núñez revisando el pronóstico del tiempo. En Copiapó, la Fundación Comprometidos, la Fundación Atacama, Sueños y Visible. En Valparaíso, la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile, recordemos que hay un caso que afectó al Ministerio, la Fundación El Circo del Mundo. En la región de O'Higgins, la Fundación Arquiduc. En la región de Temuco, Araucanía, GES Pública Consultores, Fundación Local, Fundación Creceres, Instituto Hernando de Magallanes, el Instituto Vladimir Nazor, la Fundación Caruqueche, la Fundación Espacio Coihue, Sociedad de Profesionales Chicahual. En la región de Concepción, Biobío, es la FONG Red Cultivarte, la Fundación Urbanismo Social, la Fundación Mi Hogar Asuncionista, la Fundación Enti, la Fundación Bonomía, la Fundación Horizonte. En Aysén, Fundación Democracia Viva, se repite. Fundación Procultura, se repite. En Los Lagos, Fundación Participe, Quiñe, Fuxa, Ruca, Quimun y la Fundación Chinquihue. Magallanes, la Fundación Procultura. De estas investigaciones se habla de 15.000 millones de pesos, que sería aproximadamente el monto comprometido hasta ahora en estas causas. Y una mala noticia para todos. Siempre, por definición, los casos de delito, los casos de situaciones irregulares, de corrupción, de lo que sea, que se descubren, son poquísimos en relación con los de verdad. Pasa lo mismo en el tráfico de drogas, de armas, lo que sea. Lo que pasa bajo el radar es muchísimo. Aquí, si estamos descubriendo algo, tenemos que alertarnos, porque siempre es la punta del iceberg, siempre, en fundaciones, en corporaciones, en lo que sea.
va a haber mucho más. Y va a haber mucho más y va a seguirlo habiendo porque hay un sistema que lo permite, que lo facilita, que lo incentiva, que invita a la gente a hacerlo. Siempre va a haber gente desviada que va a ver estos espacios y los va a querer aprovechar. Entonces, o los detenemos, o en este gobierno, en el que viene y en el que va a venir después, va a haber gente que lo va a hacer y va a ser peor, porque van a ser más sofisticados, van a contratar abogados. Esto es, perdona que lo diga, súper burdo. Esto es como de colegio, así. No, y que se comprara, o sea, lo burdo y la lencería y el supermercado. Exacto, Súper burdo llama la y atención fácil de pillar. Exacto. Y ahí uno también se pregunta, con lo burdo que es, lo acostumbrado que estaba quizás el sistema a hacer cosas así. O a lo mejor por primerizo. Yo ahí doy la buena... Puede ser. Puede ser peor en el sentido de que esto, hecho con sofisticación, con abogados, esto no se pilla. Y por supuesto nadie sale castigado. Entonces aquí lo que hay que detener, como te decía, manos amarradas al que firma el cheque. Tú me preguntabas, ¿cómo puede ser alguien que postule a pintar bancas con la cantidad de problemas que hay en Chile? Bueno, el problema es ya el que firme el cheque o el que redacta las bases de la licitación. Claro. A eso es a los que tenemos que controlar. Tú dices una cosa, Francisco, que me parece clave y aquí que hay una oportunidad. O sea, hay una oportunidad efectivamente de nuestras autoridades y el llamado a los parlamentarios. Si aquí efectivamente no se legisla y se hace todo esto transparente, como hablábamos hace un rato, hacerlo público, que se sepa quiénes entregan la plata, quiénes son, currículum de las personas, de las fundaciones y todo de manera transparente, si se licita algo, si no se licita algo, si fue adeo, qué relación tenían con las personas. Si eso no están dispuestos a hacerlo, estamos fregados. Y ahí quiere decir que la cuestión está muy masificada. Pongo bajo sospecha a cualquier parlamentario que cuando se envíen estos cambios, cuando se envíen estas modificaciones, lo que está preparando la Comisión de Probidad, lo que hemos enviado nosotros, se oponga a ello, lo pongo bajo sospecha como tercero interesado en lo que está pasando. O sea, esto es blanco y negro. Blanco y negro. O sea, el que no quiera que haya transparencia en cómo se gasta la plata del Estado, huele raro. ¿Cómo toman ustedes como consejo para la transparencia que esta situación además les talle a gente que viene desde un mundo político que cuestionó justamente todo este tipo de artilugios que habían ocurrido antes? Gente joven, que llevan un año en el gobierno, muchos de ellos, no son solamente gente de gobierno, es verdad, pero les talla en el corazón de una de las principales demandas que tenía Frente Amplio a la hora de ofrecer su propuesta de gobernabilidad. Mira, yo preferiría no pronunciarme sobre eso, pero sí decirte que eso de que hay gente que es, o grupos humanos, hay gente sí, individualmente puede ser, pero grupos humanos superiores a otros, grupos humanos donde no hay gente que se tuerza, gente con malas intenciones, gente incluso que se tiente, eso no existe. No existe. Chilenos y chilenas somos todos van a poder participar en política, todos vamos a poder participar en el Estado y hay que tener reglas que faciliten que incluso los más creativos, los más listillos, los más inescrupulosos, que les cueste salirse del camino. Porque eso de que hay grupos donde no existe el mal es una fantasía de niño chico. Eso ojalá... Es verdad, es cierto. Entonces, lo que tenemos que tener es reglas para que incluso esa gente que van a estar en todos los sectores políticos, porque incluso se pueden infiltrar. Si la gente que le gusta la plata se cambia de camiseta y se pone de izquierda, de derecha. De un lado a otro. Claro, o hay gente que creía que no le gustaba y de repente la conoció mayormente y le quedó gustando rápidamente. De todas maneras, pero pueden haber infiltrado. Entonces lo que es importante es tener una institucionalidad sólida. Si pensamos que esto vamos a solucionarlo eligiendo a Ángeles de la Guarda, San Francisco de Asís y Buda, eso no va a existir. Sí. Hace unas semanas atrás, el diputado Gonzalo Vinter dio una declaración donde dijo: ningún partido político puede pretender que en la medida en que crezca y administre el Estado vaya a ser 100% probo, porque eso es imposible en la medida que tú tienes una gran cantidad de personas. Es una constatación de realidad, pero tampoco nos podemos quedar con la sensación de que, bueno, siempre van a robar. O sea, si nos quedamos con que siempre van a robar, entonces quedémonos tranquilos y asumamos que estamos en medio de la caverna de Alibaba. Hay que poner los cascabeles al gato, como decíamos antes, tomar las medidas necesarias y castigar severamente a los que utilizan la plata de todos los chilenos. Voy a ponerme en un escenario menos triste. Fútbol. Todos sabemos que en el fútbol
van a haber fouls, van a haber alguien que va a meter un gol con la mano. No solo Maradona, ¿cierto? Claro. En el famoso divino gol aquel. Entonces tenemos que tener árbitro, tenemos que tener guardalínea, tenemos que tener VAR, tenemos que tener... Porque no es, va a pasar. El fútbol es un deporte maravilloso, nuestros futbolistas son gente extraordinaria, yo a casi todos los admiro y los envidio, pero sabemos que va a pasar. Entonces, lo que dice el diputado Winter es obvio, no hay ningún grupo político que pueda garantizar que toda su gente es... Pero bueno, alarmas, Claro. controles, vigilancia. Con mayor razón. Oye, todos nosotros, yo cuando me dedicaba a hacer clases, siempre le preguntaba a los alumnos, decía, si nadie los está mirando, si están jugando la final del Mundial, ¿quién de ustedes no estaría dispuesto a meter un gol con la mano? Y no les voy a decir cómo era la respuesta. O sea, lo que te quiero decir es que el gol con la mano en la final del Mundial, sin fotógrafo y sin árbitro y sin guardalínea, muchos podemos caer en esa tentación. Claro. Entonces, lo importante es que haya las cámaras, que haya la vigilancia, que haya transparencia, que exista ese control masivo, porque eso es lo que hace que la gente se comporte bien. Es que eso es súper interesante lo que estás diciendo, porque a partir de tu experiencia también, de los estudios que tienen, el otro día conversábamos acá, bueno, al parecer, frente ya a todas las situaciones que estamos viendo, porque recordemos, hace 5 años atrás será que nosotros hablábamos de que éramos un país, pero con una probidad maravillosa, transparente, que prácticamente no teníamos corrupción, y de repente todo se derrumbó. Yo no sé si ahí pecamos de ingenuidad, o acá efectivamente hay una cosa intrínseca en el ser humano que es muy escasa, la gente que es incorrompible de alguna manera, y cuando las personas tienen la oportunidad o por distintas razones se cuentan un cuento, se inventan que es por una Tal causa cual, buena, tal cual. están dispuestas a pegar el manotazo. Yo creo que son las dos cosas, incluyendo una tercera, y es que los chilenos y chilenas estamos más exigentes, estamos más tesos, como dicen los colombianos, más... Nos hemos puesto más vivos. Pero no más que no dejamos pasar cualquier cosa, porque muchas de estas en el pasado pueden haber pasado con cifras más, cifras menos, más grotesco, menos grotesco, pero no es primera vez que pasa. Ahora estamos con el tema de las fundaciones, pero imaginémonos en el mundo municipal. Aquí ha pasado y está Las pasando. corporaciones municipales pero eran... infinitas cosas. Imagínate. Entonces, el chileno está más intolerante a este tipo de cosas. Por eso, mira, voy a aprovechar de pasar una propaganda, porque nosotros en este momento tenemos lanzado un concurso que se llama de vigilancia ciudadana, periodismo ciudadano, 3,5 millones de pesos. No es poca plata para el primer premio. Pero no es solamente por hacer un concurso. Lo que queremos es que la gente, que los chilenos y chilenas se involucren en vigilar a sus autoridades. Si las autoridades no tienen vigilancia, se van a torcer, es lo que tú decías. Y si la gente los está mirando y los sapea, les busca cosas por transparencia, los denuncia, los molesta. Si nosotros necesitamos concejales molestosos, diputados molestosos y sobre todo ciudadanos molestosos, en el buen sentido. O sea, que los tengan derechitos. La única manera de tenerlos derechitos es con mucha gente mirando. Por eso hemos lanzado este concurso, mucha gente le ha llamado la atención, porque cómo estamos gastando la plata en cómo picanear a la gente para que fiscalice y denuncie a las autoridades. Precisamente para eso, para recordarle a la gente que son ellos, así, ¿dónde está la cámara? Ustedes son los dueños de la sociedad, los diputados, los ministros, todos son servidores públicos. Si ustedes no los controlan, la empresa es de ustedes, son accionistas. Ustedes tienen que tener ahí, comiendo de la mano a sus autoridades, y a la primera se portan mal, afuera. Eso significa, eso es democracia, eso es profundizar la calidad de la democracia. Vigilancia ciudadana, pero que cada persona se sienta con derecho a pedirle rendición de cuentas y a decirle, usted, señor, me explica por qué se compró lencería, por qué mandó a pintar bancos de la plaza, y tenerlo asustados, tensos, ahí, súper estricto el sistema. Es la única manera. Yo estaba mirando ahora, porque tú lo decías, Francisco, conocemos hoy el modus operandi de las fundaciones. Es decir, se crean fundaciones, se asignan recursos de manera muy directa, muy claro, con una discrecionalidad. Con mucha trazabilidad, claro. Además. Pero también hay otro tipo de situaciones que se investigan. Por ejemplo, esta que se conoció el día de ayer. El 8 de junio del año 2022, el Consejo Regional Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador Claudio Rego, ex-DC, de nombrar a Alberto Larraín, cofundador de Procultura, director de la Corporación de Desarrollo Regional que preside. 21 días después se autorizó la entrega de 1.683.788.000 pesos a dicha fundación para un programa para evitar suicidios en que Procultura debería coordinar con otras fundaciones.
no puedo decir yo acá que no se haya realizado ese plan para prevenir suicidios por 1.683 millones. Pero no es al menos extraño que una persona que era de una fundación, la contratan, está en el otro lado y ese otro lado le da plata a la que era su fundación, porque eso lo hemos visto muchas veces. Gente que estaba en A, llega a B, que es el que designa la plata, y le da la plata a donde estuvo hace poco. Y el resto, los competencia de eso, dice, bueno, y nosotros nada, porque no estamos metidos ahí. Eso al menos se ve feo. Totalmente. Y si se ve feo, genera malestar, genera desconfianza, daña la reputación y la fe en las instituciones. Mira, este es uno de los casos donde si el concurso que les mencioné recién, el concurso de vigilancia ciudadana, hubiera estado el año pasado, a lo mejor hubieran saltado las alarmas, porque mucha gente, ¿cierto? Hay gente que está en los lugares, en las gobernaciones, en los municipios, que sabe estas cosas, y si tuviera los canales para denunciarlo, los denunciaría y se detienen. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es la poca conciencia de lo que son los conflictos de interés. No tenemos ninguna conciencia. No, pero sí, ¿qué hay de malo? Y hay gente que lo dice de verdad. Lo sorprendente es eso. Lo sorprendente es que la gente lo diga de verdad. Yo creo que en eso tenemos que avanzar mucho. No sé de la forma que lo tenemos que hacer, pero ha habido mucho relajo. Ha habido muchas prácticas que tienen que cambiar. Ha habido este tipo de cosas, la verdad, se ve feo porque es feo. Porque es feo. Pero... eso, mira, el gobernador Orrego, yo le leí, una de las primeras cosas que leí sobre temas anticorrupción fue un trabajo que hizo él cuando era estudiante. Es un trabajo extraordinario. Me sorprende que él caiga en este tipo de cosas porque debiera saberlas bastante bien. Bueno, mira, la verdad es que hay un tema de conflicto de interés evidente. Yo no sé si se gastó o no. Hay un tema también, pero con absoluto desconocimiento de este caso en particular, claro, de cómo se hacen las rendiciones de cuentas. Porque hay cosas, cuando tú dices voy a construir un hospital, ahí está el hospital. El hospital cuesta tanto por metro cuadrado, etc. Cosas bien cuando etéreas. tú haces un taller, nosotros siempre le recomendamos a la gente, porque han habido muchos casos de corrupción en esto, fílmenlo. Hoy día cualquier persona tiene un teléfono, grábenlo, porque ¿cómo sabemos que se realiza, que en el curso de liderazgo, curso de inglés, participaron 100 personas y no 20, y que duró 20 horas y no 5? Y que las personas que lo dictan sean las personas idóneas, sí. que Ojalá que no cuesta nada hoy día acreditarlo bien. Creo que están bien, o sea, me parece muy bien que haya un plan contra por la prevención del suicidio. Francisco, tú das en un punto que me parece bien relevante, que es la poca conciencia que hay del conflicto de interés. Terrible. ¿Por qué como país estamos tan atrasados en cosas como esa, en la transparencia, en que se hagan públicos y cualquier chileno común y corriente pueda revisar las platas públicas, a dónde van o cómo llegan a tal lugar? O, por ejemplo, hasta hace poquito un presidente de la República no tenía por qué hacer un decomiso ciego de su fortuna. Entonces... uno dice, chuta, ¿por qué? ¿Por qué tan atrasados estamos en este tipo de cosas? Se ríe Francisco. Sí, hay que reírse. En alguno no puede estar todo el rato, voy a tener que meterme a ese plan, a ese proyecto de prevención del suicidio, si no me río cada cierto rato cuando hablamos de estas cosas. Y para que le explique a la gente que no sabe lo que es un conflicto de interés también. Sí, un conflicto de interés es cuando uno está a los dos lados del mesón. Cuando uno es controlador y controlado. Cuando, como tú decías recién... Juez y parte. O juez y parte, o cuando se postulan varias personas a un concurso, pero se postula mi mujer, mi cónyuge, y la demás gente dice, oye, y habían elementos discrecionales en el puntaje. Entonces dice, oye, y no le habrá dado el concurso porque eran del mismo partido, claro, o porque le convenía, al que le dio el premio le convenía darlo. ¿Cómo va? Hubo un caso hace poco tiempo de un gobernador que era parte... que era representante de la fundación a que le daba la plata, y uno dice, ¿cómo le va a exigir que haga la pega bien? ¿Cómo se va a enojar con él mismo? O sea, y después, mira, no me gustó cómo hiciste la pega, te demando. Entonces van al tribunal, a la audiencia de conciliación, el gobernador como demandante y el gobernador, presidente de la fundación, claro, como demandado. Eso es conflicto de interés, que yo dé plata para cosas en las que yo me beneficio, o sea, que yo construya una carretera que pasa por la mitad de mi fondo y luego vendo los paños de al lado a precios caros. Son cosas que debieran parecer obvias. Eso es lo que sí creo que hay que distinguir. Temas de transparencia, lo que tú dices, ¿cómo es? Lo más obvio de lo obvio. ¿Cómo es posible que esto que las platas que manejan las fundaciones sean secretas o que la Contraloría no se pueda meter en ello? Eso no tiene justificación. Eso yo creo que es por los intereses creados que hay y por los muchos beneficios que mucha gente de distintos partidos políticos obtiene de esto, y que al momento de los que hubo se ponen a llamar por teléfono y dicen, mira, ese proyecto de ley
métele una indicación, Atrásalo. atrásalo, inventa algún cuento, pero no. Entonces siempre estamos a punto de aprobar estos proyectos de ley y nunca los aprobamos. Respecto al tema de los conflictos de interés, yo creo que tenemos un problema cultural más grave, que puede venir de las épocas de la colonia, no sé de dónde, pero la gente no los ve. Cuando uno le explica y dice... A ver, te voy a poner... Ayer conversaba con una autoridad de la República. No voy a cambiar el ejemplo mejor porque es demasiado polémico, pero la gente no los ve, no ve los conflictos de interés. Dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Y el peor argumento de todo, oye, si no es ilegal. Claro. Pero a lo menos muy poco ético, claro. La ley, o sea, está mal la ley. Hay muchas leyes que están mal porque como la gente no toma conciencia de que hay cosas que están mal. Bueno, es de esperar, y para pensar, para no meternos en el programa, para no quitarle el cupo a gente que lo necesite más que uno, es de esperar que de esta crisis, este tipo de cosas se empiecen a hablar más. Bueno, lo estamos hablando, la gente se está dando cuenta. El que está en el Estado tiene que ser exageradamente puro. Tiene que ser supremamente Serlo y cauteloso. parecerlo, como se dijo hace tanto Ser y parecer como la mujer del César, porque la confianza es algo subjetivo. La confianza, uno confía ante cómo las cosas se ven, tanto a un plato de comida o a un médico. Uno confía cómo se ven y las autoridades tienen que hacerse cargo de que una ciudadanía que está intranquila es una ciudadanía que lo pasa mal. Y además también ya hemos visto cómo lo importante y lo grave que es cuando las instituciones se derrumban y la credibilidad de las personas en ella también, ya lo hemos vivido y hemos tenido las consecuencias de eso, El deterioro Francisco. institucional que estamos viendo, y puede ser peor. Nosotros siempre hace un rato decíamos que el resto de Latinoamérica, que aquí no habían sicarios. Bueno, y la gente cuando empieza a decir las instituciones no funcionan... Nos reíamos de ministros en la Argentina lanzando sacos con billetes a un convento. Nos queda poco. Y acá es cosa de ver paredes, A lo parece en mejor algunas ya casas. ha sucedido, falta... Y no lo sabemos. Francisco, gracias por acompañarnos. Francisco Lecturia, Muchas presidente del gracias. Consejo para la Transparencia, conversando con nosotros el día de hoy. Les dejamos esta conversación planteada a todos ustedes. Hacemos una pausa, son las 9:58 y ya seguimos con más de Buenos Días a Todos.